Hola querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bien, esta ya es tu clase número 57. Esta clase tiene por título Confrontando a los líderes religiosos malvados. Confrontando a los líderes religiosos malvados. Vamos a leer Mateo capítulo 21, desde el versículo 23 hasta el capítulo 23, versículo 39. ¿Preparado, campeón? Sí, señor. Entonces, Mateo capítulo 21, versículo 23 hasta el capítulo 23, versículo 39. Dice la palabra de Dios así. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas esas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces, finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Ahora, escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el momento de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha, pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces, el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios
y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Jesús también les contó otras parábolas. Dijo: el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles: la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar la ciudad. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritos o favoritismos. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó: ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos, el mayor se casó y murió sin dejar hijos, entonces su hermano se casó con la viuda, el segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella, lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección?
pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Cuando las multitudes escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron: es hijo de David. Jesús les respondió: entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle, y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que la gente los llame rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos, guías ciegos
¿Qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos, tontos, ¿qué es más importante, el oro del templo que lo hace sagrado? Dicen que, la pregunta es, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¡Qué ciegos son! Pues ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que son mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Muy bien. Hemos leído desde capítulo 21, versículo 23, hasta el capítulo 23, versículo 39. Bien. Esta lectura tiene como título Confrontando a los líderes religiosos malvados, y este ya es el clímax de la confrontación en el libro de Mateo. Recordemos que Mateo tiene como intención mostrarle a los judíos que Jesucristo es el Mesías, el prometido en el Antiguo Testamento.
el que cumple las profecías, el Rey eterno, Dios con nosotros. Y resulta, ven hija, y resulta que los fariseos, los líderes religiosos, lo rechazan. Los fariseos lo rechazan, no lo quieren como el Mesías, y entonces desde el capítulo 12 ya están planeando matarlo. Desde el capítulo 12 ya se juntaron y empezaron a tramar cómo matar a Jesucristo. Y entonces esa oposición, ese odio ha venido creciendo, y ya aquí en el capítulo 23 ya la confrontación ya llega a lo máximo. Nuestro Señor Jesucristo ya se dirige a las multitudes y los denuncia, les dice: fariseos hipócritas. Los fariseos representan los sistemas religiosos que anulan la verdad de Dios. Los fariseos representan la religión que utiliza la tradición para anular la verdad de Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo entonces los confronta, los denuncia. Ellos empezaron poniéndolo a prueba. Allá en el templo le dicen: bueno, ¿quién te dio autoridad? Y él empieza ahí desde eso la confrontación. Y los compara entonces como con unos agricultores malvados que matan al hijo del dueño de la finca, de la viña. Y eso les estaba diciendo esto: ustedes son así. Los compara con los que no quieren participar de la fiesta que se hace en honor al hijo. El rey hace una fiesta, manda a llamar a sus invitados, y los invitados lo rechazan. Y aparece los sirvientes invitando a todo el mundo, al que sea, buenos, malos, a los que estén en el camino. Y él de pronto ve que el rey ve que en la fiesta, en la sala del banquete, hay alguien que no está vestido de manera digna, porque solo podemos estar en el reino de Dios si somos vestidos con la santidad que nos da nuestro Señor Jesucristo, y así podernos presentar ante el Rey, que es Dios, el Padre. Y entonces los fariseos le buscan hacerlo caer, y le preguntan: ¿es lícito pagar impuestos? Los saduceos dicen: bueno, y entonces la resurrección. Y después los fariseos: ¿cuál es el mandamiento más importante? O sea, ellos estaban buscando la manera de poderlo arrestar y matarlo de una vez por todas. Eran terriblemente malos, malvados, un corazón terrible. Ellos son entonces comparados a las generaciones anteriores de líderes religiosos judíos que mataron a todos los profetas. Recordemos que, por ejemplo, el profeta Jeremías duró alrededor de 40 años predicando allá en Jerusalén, y fue rechazado, ridiculizado, fue maltratado por predicar. El profeta Isaías fue asesinado, Zacarías fue asesinado. La mayoría de los profetas fueron perseguidos y fueron ignorados cuando dieron sus mensajes. Y entonces aquí el autor está confrontando a la nación de Israel como tal, y les está diciendo: ustedes no solo rechazaron a los profetas, sino que ahora rechazan al Hijo mismo del Rey de Reyes, al Hijo mismo de Dios, al Mesías, lo están rechazando. Por eso al final nuestro Señor Jesucristo dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada, pues te digo lo siguiente: no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. O sea, rechazaron al Mesías, y entonces ahora tienen que esperar el momento de juicio, cuando el Mesías regrese. Bien, hay algo que debemos resaltar de este pasaje, y es capítulo 23, versículo 26. El 23, 26 dice así: fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Cuál es el verdadero problema que tenemos los seres humanos?
que tenemos un corazón malvado. Estamos sucios por dentro. Somos pecadores. Nuestra esencia es el pecado. En nuestro centro somos absolutamente malvados, pecadores. Somos pecadores. Ese es nuestro gran problema. Miren el verso 23, versículo 28. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Entonces la mayoría de las personas tenemos ese gran problema. Por fuera parecemos rectos y personas de bien, pero por dentro estamos llenos de todo tipo de maldad y de todo tipo de pecado. Y miren el versículo 33. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? La única manera de escapar del juicio del infierno es arrepentirse del pecado y reconocer que Jesucristo es el Mesías. Aquí se acaba una sección súper importante del libro de Mateo. Y ya en nuestra próxima clase, en la clase número 58, arrancaremos desde el capítulo 24, estudiando los últimos capítulos de este maravilloso libro, el libro de Mateo, que nos muestra a Jesucristo como el Mesías. Gran conclusión de la lectura de hoy. Nosotros, Margie, Daniel, María Paz, yo como padre, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Sí estamos haciendo un autoexamen donde de verdad nos estamos purificando a nosotros mismos a través de la lectura de la Biblia, a través de buscar en una actitud de arrepentimiento a Dios a través de su Hijo Jesucristo? Leamos nuevamente el versículo 28. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Dónde está la verdadera lucha? La verdadera lucha está en nuestro interior. ¿Cómo la podemos ganar? ¿Cómo podemos ganar la lucha? Con la palabra de Dios. Que sea la misma Biblia la que nos dice cómo ganar esa lucha. Vamos nuevamente al libro de los Salmos. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento, serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro corazón? Con la palabra de Dios. Porque dice los primeros versos, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Y entonces eso produce un resultado diferente. Bien, ¿qué dice el libro de los Proverbios? Proverbios capítulo 1. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Amigo, felicidades por terminar esta clase, la clase número 57, confrontando los líderes religiosos malvados. Recuerda que somos familias que se enfocan en lo importante. Chao. Chao.